Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en las conclusiones finales de Arlequino. Este es un nuevo formato que voy a aplicar a todos los nuevos personajes cuando ya se pueda durante bastante tiempo terminar de testear todo lo importante del personaje. Y hoy vamos a hablar de las conclusiones finales de Arlequino referente a realmente qué tan poderosa es, si es algo parecida a Raiden en el sentido que depende de un par de constelaciones para que literalmente sí sea un carry top del juego, lo que realmente desempeña a C0 porque todavía no hay algo claro y siento que gran parte de la comunidad se ha sentido algo decepcionada, pero aquí ya adelanto que es que mucha gente se ha puesto las expectativas en el cielo porque algún leak dijo que puede llegar a parecerse a Neuvillette. Y la gente ya con eso ha hecho una paja mental, literalmente, y eso no es así. Las comparaciones no suelen ser buenas. ¿Qué tan fuertes de verdad son las constelaciones? ¿Qué tanto depende de la resistencia a la interrupción? ¿Cuáles son definitivamente los mejores equipos? ¿Dónde la posicionaría como personaje en el juego? No solo por el diseño, que la posicionaría top 1 literalmente a nivel de diseño y estética, sino como realmente puede ser mejor o peor que otros personajes y otros carries piro, y todo lo demás que, como comento, ya tengo claro y hemos podido sacar como conclusiones finales. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Seguimos durante toda la semana del banner, ya sabéis, sorteando. Aquí está por aquí el vídeo para que os inscribáis y sepáis cómo funciona Arlequino. O sea, para que os inscribáis al sorteo de Arlequino. Y vamos con las conclusiones finales. Bien, quiero partir este vídeo de conclusiones finales con lo siguiente. Todo el mundo la está testeando con Gladiador y su set realmente es su nuevo set. Y Neuvillette, desde que salió, a veces la gente pues lo ha jugado con Errante, pero realmente Neuvillette iba con Cazador Fantasmal. Neuvillette se pudo testear bien con Cazador Fantasmal desde el principio porque Neuvillette salió en la 4.1 y el set salió en la 4.0, con lo que ya, y los leaks de Neuvillette pues ya salieron enseguida, ¿no? Con lo cual mucha gente ya pudo tener una versión entera que es un mes y medio para ir prefarmeando un set medio decente para Neuvillette, aunque no fuese el mejor, pero fuese decente para poder probar con su set. Pues bien, Arlequino tiene esta desventaja. Su set ha salido con Arlequino y ni siquiera hay un mes y medio de margen para que la gente la teste realmente con su set. El coeficiente de daño de su set es aproximadamente entre un 75 y 80% mejor que el Gladiador, es decir, una salvajada. O censuraré eso, editores. Y básicamente os dije en muchos vídeos que su set, que le da 54% de daño infligido, puede casi duplicar el set de Gladiador. ¿Por qué? Porque el Gladiador te da 35 daño a ataques normales, que el doble sería 70% de daño a ataques normales. El multiplicador de daño infligido es similar al del bono de daño a ataques normales, pero ese daño infligido adicional también salta en tu ulti. Y que tu ulti tenga un 54% de daño infligido adicional si la vaporizas y haces bien la rotación, es pasar pues de 150k a 250k básicamente. Esa es una maldita locura y es una rotación bastante más fuerte. Entonces, nadie ha podido probarla con su set, eso lo primero. Segundo, nadie ha podido subir los talentos a más de nivel 8 el ataque normal y 6-6 la ulti y la elemental, con lo cual hemos visto por mucha gente nukes interesantes en la ulti. Hay vídeos ya de Arlequino haciendo 20 millones con la ulti que lo estaréis viendo en pantalla, pero todo eso es simplemente gente que pues le ha invertido y máximo puede tener el talento a nivel 8, aunque si he sacado constelaciones de las últimas 3 es talento 11. Aún nadie puede subir el talento al 13 con la corona. Nadie. Pero los ataques normales tampoco. Nadie puede subir el talento de Arlequino con corona. Nadie. Todo el mundo como máximo puede tenerlo al 8. Sé que hay gente, creadores que tienen servers privados donde pueden sacar Arlequino, pero no es su cuenta main. Son solo servers beta para poder testearla, pero en una cuenta main, ya en Genshin, en mundo real, en una cuenta realista, es imposible. Entonces, la mayoría de testeos que se han podido comprobar es con el talento del normal al 8, talento de la ulti al 6 y sin su set, que básicamente aumentar todo esto es darle cerca de un 30% más a lo que ahora mismo puede hacer Arlequino, tanto con C0 como con C2. Esto es lo primero que quiero que todo el mundo entienda, porque no se ha testeado igualdad de condiciones que Neuvillette y aún todavía nos falta a todos los jugadores poder comprobar eso. Eso es lo primero. Lo segundo, hablemos de las constelaciones. C1, C2, Arma, y si es muy parecida a Raiden en el sentido de
solo realmente tiene techos y es espectacular y todo cuando tienes la C2, y eso pues a mucha gente le resta valor porque quiere que AC0 ya de base funcione muy bien. Pues bien, el tema de C0 es interesante, sí es muy poderosa y definitivamente os dije en varias de las builds, primeras impresiones y guías que siento que mejora Hu Tao en la mayoría de casos, que contra un solo enemigo quizá no, pero la realidad es que si sumamos el tema del set y el tema de los talentos que aún no están subidos, diría que realmente sí iguala a Hu Tao a C0. Mucha gente juega Hu Tao C1 con Homa por la antigüedad y porque es el techo de Hu Tao, con lo que si realistamente comparamos a C1 Homa Hu Tao con C1 Homa Arlequino, es mejor Arlequino en todos los casos. C2 sin ningún tipo de arma, Arlequino es mejor, y C0 y arma ya superaría a Hu Tao con C0 y arma también, con lo cual la única comparación donde Hu Tao sale victoriosa es a C0 contra un enemigo y comparando solo armas de 4 estrellas, que no es realista porque la gente al final lo juega de un montón de maneras distintas y tiene armas 5 estrellas a medio y largo plazo. El Jade es un arma que sale en el permanente y le viene muy bien y en cualquier momento en tu cuenta puede salirte. Así que definitivamente AC0 es muy poderosa. Diría que no tanto como Newbilette AC0, pero las comparaciones no son equitativas a día de hoy. Ahora, la C1 ya sabéis que dice que el mismo bono que te va a dar el Pacto Vital te va a dar un 100% más de daño en ataques normales. No es tan ultra mega super ultra poderosísimo eso, parece que va a ser súper... Oh sí, le pongo la C1 y voy a meter el doble. No. Es simplemente el doble del bono que te da el ataque multiplicado por el Pacto Vital. Entonces, la C1 se nota mucho más si juegas equipos con Bennett. Recordad que os dije que su mejor equipo es con Bennett y ahora voy a hablar de eso porque se habló mucho de que se jugaba con Zhongli y demás. A C0 quizás sí la recomendaría con Zhongli, pero hay un momento en el que te puedes desvincular de Zhongli y he jugado a C0, sigo jugando mucho a C0 Arlequino y realmente los mejores equipos a C0 son sin Zhongli, pero ahora entro en los equipos después de las constelaciones. Entonces, la C1 te da resistencia a interrupción y te da este bono extra que se ve mucho mejor la C1 con Bennett. ¿Esa resistencia a interrupción te permite librarte de Zhongli? Es una resistencia a interrupción medianamente pocha. No es la C1 de Newbilette, que literal ya no te interrumpen. Ojalá fuese igual que la C1 de Newbilette, porque diría que es su constelación más importante. Diría que sigo recomendando más la C1 y la C2 por encima del arma, ya que te dan el total, te da pues más defensa y también mucho más daño. La rotación con la C2 cambia, y esto es una cosa que quería explicar en este vídeo, porque no he podido indagar bien en la build. En la build os dije como una especie de adelanto de que sabía que quizá con la C2 se podía cambiar la rotación y mejorar, y efectivamente ahora que he podido probarlo es así. La rotación normal, como os expliqué en la build, es tiras la elemental como Raiden, rotas con todo el equipo y al volver a entrar metes un cargado para segar ese pacto vital, te quedas haciendo ataques normales y al final de la rotación tiras la ulti, o al final o cuando veas que te vas a morir tiras la ulti y ya acabas. Lo bueno es que su equipo más fuerte tiene rotación de 15 segundos, que es Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, con lo cual es muy rápida y muy frenética la rotación y te permite realmente pegar poquito, tirar la ulti y en cuanto vuelvas a rotar ya todo el mundo va a entrar bien en rotación teniendo ultis y demás, y está muy fluido y coordina la sinergia muy bien de todo el equipo. Entonces, ¿en qué cambia la C2? Que cuando metes una elemental ya no tienes que esperar 5 segundos para que esa marca del enemigo evolucione y en vez de darte 65 de pacto vital te dé 130 de pacto vital. Con lo que la rotación con C2 de Arlequino es elemental, como Raiden. Rotas con todo el equipo, vuelves a entrar, tiras directamente la ulti, como me habéis visto hacer en alguna vez que me preguntáis, ¿por qué tiras la ulti? Porque con la C2 tiras la ulti directamente y como con la ulti reseteas el cooldown de la elemental, vuelves con esa elemental a volver a pegar la elemental y ya con un cargado directamente la recoges y te da 130 de pacto vital. Con lo cual, resumen de la rotación de C2 es elemental, rotas con todo el equipo, entras, tiras la ulti con Arlequino directamente para curarte full y empezar full de vida. Ahí en ese momento tiras otra vez la elemental y tiras otra vez un cargado y te pones a pegar con el máximo de pacto vital. Claro, esto convea brutal con el arma, porque el arma te rompe el cap que tienes de 145 de pacto vital con tu elemental, y el arma te da, creo que son otros 25 más de pacto vital, con lo cual te vas literalmente a 170 de pacto vital, que es una maldita salvajada, y obviamente aumentas muchísimo tu daño, porque tu elemental te da como otro 30 y no sé cuánto % de daño infligido, que es una barbaridad R1.
Entonces, la rotación cambia. Y aquí es donde entra este reducir el cooldown de tu elemental según pegas ataques normales. Por cada golpe que pegas, reduces el cooldown de tu elemental para luego volver a tenerla para la siguiente rotación y listo. Entonces, ¿qué tan poderosa es la C2 y el arma? Pues bien, número 1, el arma es espectacularmente más poderosa de lo que jamás me pude llegar a imaginar. Es un techo muy superior a cualquier arma que puedas llegar a tener. No puedo compararlo con ningún personaje del juego porque a día de hoy diría, bueno, Sino con la pala es muy distinto. Pero realmente el arma del pase de batalla R5 nuevo para Sino se acerca al arma a su propio arma y la diferencia suele ser entre un 15-18%, que no es demasiado. Su arma, comparado con cualquier arma 5 estrellas R1 o cualquier arma 4 estrellas R5, supera más de un 30 y pico por ciento el daño de cualquier arma del juego y aún así sigue superando el Jade R4, que es lo que pude yo probar antes de tener su arma, para probar con un arma que fuese como su arma en un intermedio entre un arma 5 estrellas y su propio arma, y supera el Jade R4 en un 22-23%. O sea, es un techo tan grande su arma, superior a cualquier arma del juego a día de hoy, muy distinta. Entonces, no hay algo claro de C2 o arma. Os diría que la C1 y la C2 lo que os van a dar es también, aparte de más comodidad la rotación y más daño, más aporte defensivo, porque a C0 es de papel literalmente y te revientan, te matan, te interrumpen, no pegas, te frustras. Y la C1 te da esa resistencia a la interrupción extra que combina muy bien con Shinkyu, y la C2 te da duplicar, por así decir, el bono de tu talento de ascensión de resistencias. Resumen, conviertes literal al final con C2 40% de resistencias físicas y elementales, con lo cual Arlequino con ese 40% de resistencias físicas y elementales sientes que no te baja la vida, más la C1 que no te interrumpen sientes que llevas un escudo. Entonces con C2 es un aporte fuerte defensivo, pero también comodidad y ofensividad, más daño y más pacto vital básicamente. Entonces, creo que uno sin el otro es muy complicado. Creo que voy a seguir recomendando la C1 y la C2 por comodidad y porque igual es bastante más daño. Y porque mucha gente es free to play nueva y quiere llevar quizá borla blanca o cosas así y no está preocupado por un arma 5 estrellas y quizá esperaros algún rerun en el futuro ya sacar el arma. Porque sí, el arma tiene una diferencia brutal de daño, pero no te sirve tanto daño si te interrumpen, te matan y no puedes acabar la rotación, que es un poco lo que creo que está testeando Hoyoverse con Arlequino. A ver hasta qué punto la gente, por un lado, mejora el nivel de jugabilidad, el skill issue, y se adapta a jugar con más dificultad, modo Dark Souls, para que el juego tenga un plus de dificultad con un personaje muy querido, que es Arlequino. Todo el mundo quiere Arlequino en su cuenta. Y por otro lado, a ver hasta qué punto la gente es capaz de calentarse ya no por más daño con las constelaciones, sino por más aporte defensivo. Creo que va a ser importante y que la gente o juega con Zhongli o le pones la C2 y consigue sus mejores equipos, y el arma, aunque sea su mejor arma y sea de las mejores armas con diferencia para un personaje, es decir, por ese porcentaje que os he dicho de daño extra, creo que va a ser mejor, en el caso de la mayoría de jugadores, recomendar la C2 que el arma. Luego, es parecida a Raiden, es decir, realmente hace 0 y luego, aunque tiene buenos equipos que puede habilitar, pero luego hace 2 con arma o C3 como es Raiden con The Catch, que es gratis, es cuando realmente desata su potencial. Diría que al igual que las comparaciones con Nubilet son injustas, decir esto con Raiden es injusto porque aún no sabemos más mecánicas futuras que saquen con el Pacto Vital, aún no sabemos qué nuevos equipos nos traerán en el futuro, aún no sabemos qué puede pasar con Natlan y si realmente tomarán esta mecánica de Pacto Vital como algo core o realmente van a sacar unos cuantos personajes a ver cómo funciona y luego Natlan se olvidan y traen otra cosa distinta totalmente, porque recordemos que en Fontaine trajeron el Neuma y el Oshia y el tema de perder y ganar vida no llegó antes literalmente. O sea, de hecho en Fontaine no sabíamos nada de lo de perder y ganar vida hasta que nos empezamos a enterar con los primeros personajes como Linnea, Nubilet, Grizzly, y a lo mejor es simplemente como una parte final de Fontaine con una mecánica nueva y luego Natlan traen otra cosa y Arlequino se queda pues como está, que puede ser, no lo sé. Entonces, a priori diría que sí, es mucho más poderosa que Raiden AC0, no es Nubilet y no es el mejor Carripiro. Y esto lo uso como hilo para enlazar con los mejores equipos de Arlequino. Definitivamente los mejores equipos de Arlequino, lo he dicho en el vídeo anterior de mejores equipos, pero son Arlequino, sin Zhongli desde luego, Arlequino doble hidro Anemo, es decir, Arlequino Yelan Furina Xianjun o Arlequino Shinkyu Yelan Kazuha. Esos dos son dos de sus mejores equipos y el equipo combinado con Shinkyu es muy poderoso por la resistencia a la interrupción que te da Shinkyu y más si tienes C1 o C2 de Arlequino, pero funciona perfectamente a C0
y es muy bueno multitarget y es cómodo, que esto es lo importante. Y luego su mejor equipo definitivamente es con Bennett, por ese bufo de ataque y ese multiplicador, y con Furina, que es el mejor buffer a día de hoy, y con Kazuha, que es el otro mejor buffer a día de hoy. Es decir, el mejor equipo de Arlequino es Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett. Esto es importante para las conclusiones finales porque también recuerdo un montón de gente decir repetidamente que Arlequino no funcionaba con Furina porque pierdes vida, ya no se cura, vas a sufrir mucho, y la realidad es que es uno de los mejores equipos que hay, tiene 2 rotaciones como os expliqué, hace 0, mejor Kazuha imbuyéndote de hidro para los golpes más grandes y reventar. Si Furina es C2, mejor Kazuha imbuyéndose de piro para que Furina haga de Xianglin fuera del campo y vaporice, y ese equipo ya es un destrozo totalmente. Arlequino se beneficia al final de todos los buffos menos de vaporizar 1 de cada 3 hits cuando Furina es C2, con lo cual te da igual. Y básicamente aquí es el punto que os comentaba de si es el mejor carry piro. Esto va a dar controversia, va a dar que hablar. Y seguramente esto, pues incluso pues, como siempre hacen, me hatean por algunos sitios y tal. No me importa, es parte de estar de cara al público. Y básicamente, Gaming, creo, y hasta que todavía se pueda testear Arlequino con su full set y los talentos subidos, aunque ya se ha podido hacer en betas y en servers privados, siento que Gaming sigue teniendo un techo mayor con constelaciones C2 y arma de Xianjun, C2 y arma de Furina, Bennett C6, Gaming C6 bien construido. Gaming a día de hoy creo que sigue siendo el mejor carry piro de Genshin Impact, ligeramente por encima de Arlequino, no comparándose en la misma situación de equipos de descendentes, sino el mejor equipo de Arlequino con Furina C2, Kazuha C2, Bennett C6, Arlequino C2 y arma, versus Gaming C6 con lo que os he dicho antes. Es por muy poca la diferencia, pero el daño es superior tanto unitarget como multitarget con Gaming. ¿Esto hace que Arlequino sea mala siendo peor que un 4 estrellas? Definitivamente no, porque Arlequino tiene luego el techo superior de la C4, de la C6, y Arlequino tiene el techo superior de personajes en el futuro que puedan combinar mejor con el pacto vital, y Arlequino pues tiene pues su set y un montón de cosas que le pueden techear. Igual Gaming no tiene un arma propia y Arlequino tiene un arma dedicada para ella, y un largo etcétera que pueden hacer que Arlequino tenga más potencial, y además que es waifu, que es 5 estrellas, que tiene un diseño espectacular y que están utilizando toda la maquinaria de Genshin para que gire en torno a Arlequino, con lo cual también la aceptación de los jugadores siempre premia por encima de lo que objetivamente es mejor. Pero hasta ahora y a día de hoy diría que Gaming en su mejor equipo y su mejor versión es por muy poco el mejor carry piro y ligeramente superior a Arlequino, porque básicamente Arlequino parece que está ligeramente limitada y, como expliqué en otro vídeo, hay que forzar un poco esa rotación de que Kazuha se imbuya de hidro para hacer su mayor daño, o depender mucho de Furina C2 o una cosa así extraña que no todo el mundo tiene. Así que estas son las conclusiones finales de Arlequino. Disfrutarla. AC0 no es Nubilet, pero sí está por encima de la mayoría de carries del juego. Es muy poderosa y, repito, aún se está comparando en condiciones desfavorables. Todavía falta sacar el full set y poder coronar los talentos, que ahí ya creo que mucha gente le explotará la cabeza realmente. Y el tema de las nuevas constelaciones son raras, porque no son tan poderosas como otros personajes, pero parecen más necesarias que poderosas, por lo que te están generando de resistencia a la interrupción, el poder jugar limpiamente el personaje, el incluso poder, vamos a decir, disfrutar el personaje, ya que cada vez nos meten enemigos más molestos, y creo que todos coincidís en esto conmigo. Los enemigos cada vez son más molestos, te one-shotean más, te meten más fases raras, y tú lo que quieres es pues poder disfrutar del personaje y bajártelos de una manera medio cómoda, medio también con un poco de dificultad, para que tampoco sea apretar un botón como con Nubilet, que mucha gente se aburre de Nubilet. Así que creo que están jugando a que las constelaciones ya no sean tanto daño y lo que sean es necesidad. Y no sé esto qué tan bueno puede ser, pero Arlequino es este primer personaje que literalmente es así. Así que poquito más. Estas son las conclusiones finales de Arlequino. Espero que hayáis aprendido mucho. Gracias por explotar, por suscribiros, por apoyar el sorteo, por apoyar el canal, por apoyar todo lo que estamos haciendo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Seguimos sorteando Arlequinos. Y poquito más. Explotar el botón de like, suscribiros. Gracias, cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, mini minis. Y chaito.